La totalidad de la Biblia se basa en su exactitud. Observarás que se divide en 3 partes. Primera parte: genealogía desde Abraham hasta David, en los versículos 1 al 6. Segunda parte: genealogía desde Salomón hasta el cautiverio babilónico, en los versículos 7 a 11. Y tercera parte: genealogía desde el cautiverio babilónico hasta José el carpintero, versículos 12 al 17. En nuestro estudio del Génesis hemos observado que es un libro sobre familias. Las genealogías son muy importantes y las veremos aquí al comenzar el Nuevo Testamento. Debo confesar que a primera vista podría parecer aburrido, especialmente si regalas a alguien un Nuevo Testamento y esa persona empieza a leer por este pasaje. Podría desanimarse y no continuar leyendo. Alguien no familiarizado con la Biblia debería comenzar a leer cualquiera de los otros evangelios, preferentemente el de Marcos, pero esta sugerencia en ninguna manera disminuye la importancia de esta genealogía. El Nuevo Testamento se fundamenta en la precisión de esta genealogía, porque ésta expone el hecho de que el Señor Jesucristo pertenece a la línea de descendencia de Abraham y a la de David. Ambas son muy importantes. La descendencia de Abraham le sitúa en la nación y la descendencia de David en el trono, como perteneciente a esa línea real. Las genealogías eran muy importantes en la historia de Israel porque a través de ellas podía verificarse si una persona tenía derecho a presentar una reclamación legítima con respecto a una línea de descendencia en particular. Por ejemplo, cuando Israel regresó del cautiverio, encontramos en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 62, las siguientes palabras: Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Es que en la época de Esdras era posible comprobar el registro de la tribu de Leví y eliminar a aquellos que habían presentado reclamaciones falsas. Evidentemente estas genealogías se mantenían bajo control del gobierno y se ponían a disposición del público. Yo tengo la impresión de que se guardaban en el templo porque Israel tenía un gobierno teocrático y en realidad la comunidad religiosa y el Estado eran una sola entidad. Esta genealogía estaba obviamente expuesta públicamente y pudo haber sido copiada de los registros públicos hasta que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Los enemigos de Jesús podrían haberlos examinado y probablemente lo hicieron. Este es un detalle interesante porque ellos pusieron en duda cada movimiento del Señor Jesús, llegando incluso a ofrecer una explicación que sustituyese a la resurrección, pero nunca cuestionaron su genealogía. Seguramente la comprobaron y la encontraron exacta. Esto es sumamente importante porque coloca a Jesús en una posición única. Seguramente recordarás que en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículos 1 y 2, él declaró que el pastor de las ovejas entra por la puerta del redil, pero el ladrón y el salteador suben trepando por cualquier otro lugar para entrar en el redil. Ese redil era la nación de Israel. El pastor no se introdujo en el redil saltando la valla por algún lugar oculto ni por un callejón. Él entró por la puerta. Nació del linaje de David y de la descendencia de Abraham. Esta es la realidad que el evangelista Mateo nos expone. Él era el cumplimiento de todas las profecías y figuras mencionadas en el Antiguo Testamento. Por todo ello, los enemigos de Cristo nunca pudieron confrontarle con dudas sobre su genealogía. Tuvieron que encontrar otras maneras de cuestionarle y, por supuesto, lo hicieron. A veces he escuchado dudas sobre la utilidad del estudio de las genealogías e incluso muchas personas evitan leerlas. Yo creo que si el Espíritu de Dios ha dedicado tiempo y espacio para incluirlas en el texto bíblico, preservándolas ante el paso de los siglos, será porque tienen para nosotros un valor que debemos conocer.
Así que vamos a comenzar a examinar esos detalles importantes de esta primera genealogía del Nuevo Testamento, para lo cual vamos a leer solo algunos versículos claves de la misma. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. La frase libro de la genealogía es peculiar a Mateo. Es una expresión única que no encontraremos en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Si la buscásemos por el Antiguo Testamento, desde los libros proféticos de Malaquías, Zacarías y Ageo, retrocediendo hasta los libros del Pentateuco, por Deuteronomio, Números, Levítico, Éxodo y hasta Génesis, llegaríamos casi a la conclusión que tal expresión no se encuentra en la Biblia, excepto aquí en Mateo. Pero de repente llegamos al 5º capítulo del Génesis y leemos: «Este es el libro de las generaciones de Adán». Aquí tenemos otra vez esa frase. Es que hay dos libros, el libro de las generaciones de Adán y el libro de las generaciones de Jesucristo.